Ajá. Señor Bautista. Voy a leer un Twitter, porque aquí el único que lee Twitter es el señor Vladimir, pero voy a contar lo de la cava, ya va, pero un momentico, ya va. Fíjate, hablando de lo de Borrell y las sanciones, Luis Vicente León, que también ha dicho cosas importantes, dice, cada vez será más difícil justificar las sanciones como maquillaje a la ausencia de acciones para provocar cambios. Y dice que las sanciones a quienes la defienden les va a hacer un peso muy duro, los va a ir deteriorando. ¿Por qué? Hoy me llega un amigo que trabaja en diseño y en estas cosas muy vinculadas a nuestro oficio, porque Adobe, la firma Adobe, que es Premiere, Adobe Audition, Adobe Photoshop, todo eso, le manda una carta diciendo que no le van a poder renovar más las licencias porque según el presidente Trump y las sanciones, pues se fregaron los venezolanos. Y es que las sanciones tienen unos colaterales, un efecto colateral muy nocivo, que quienes las promueven, cómo no, que sancionen al gobierno y a los que se roban los reales, a los que te dé la gana está bien. Pero yo dudo además que después de las primeras sanciones se le puedan sancionar más y más y más a la misma gente, porque ya ¿qué más le va a hacer? En estos días Trump le metió una sanción a Raúl Castro, a una raya más puntrigue. No, y a esta altura que no vaya a sancionarle. O sea, eso hay que cuidarlo y hay que discutirlo porque las sanciones pueden, si tú la ves como la única acción y te quedas varado, y pueden significar para la oposición, wow, la derrota. Y por eso señalaba a Gil Yepes en la primera parte. Hay que ver bien la política, importante lo de la Asamblea Nacional. Ese discurso de Henry Ramos, Dios quiera sea una señal de que la prioridad son las elecciones y que se pueda sacar el CNE de la Asamblea Nacional, que se pueda elegir, que podamos avanzar. Claro, está la polémica sobre, ¿vamos a presidenciales o vamos a legislativas? ¿Qué opina usted, señor Manuel Felipe? ¿Vamos a presidenciales o a legislativas? Que se debe ir a las dos. ¿Y usted, señor Vladimir? Yo creo que se tiene que consultar al pueblo hacia dónde ir. Claro. O sea, yo creo que aquí sale una consulta popular con distintas fórmulas, preguntarle a la gente. La soberanía no reside en el pueblo, preguntémosle al pueblo y la sabiduría popular puede indicar un camino que nos ahorre muchos traumas. ¿Usted sabe lo que me dijo la Cava? Ajá, ¿qué le Yo, dijo mira, la Cava? el señor la Cava, gobernador, ¿qué es usted mandándome franelita de vampirito? Y me dijo, se muere la risa y me dice, es que ustedes, Manuel Felipe, Vladimir y tú, son mis amigos, pase lo que pase. Bueno, una cosa es la política, otra cosa es la vida, ¿no? ¿Ve? Fíjate que yo conocí a la Cava en el grupo de Boston, que estabas tú ese día. Claro. Sí, y no lo conocía antes. Y sin embargo escribieron en Twitter, es que ellos son vampiros de nacimiento. Y pero es que se identificaron porque él es vampiro y tú también. Tú eres... No, muy ciegalo. Bueno, sí, son parientes, son primos. Pues Drácula y vampiro, pero hablemos de... Yo soy Batman y este es Drácula. Ah, bueno, menos mal. Mira, pero Sí, qué pero interesante tú que sabes tú puedas tener una relación con un personaje como la Cava, sin el odio, la rabia, la molestia, los dolores de esta crisis que tiene el país. Bueno, eso de la xenofobia. Oye, a mí me duele que gobierno y oposición no puedan producir un documento, una reflexión que ayude a el malestar. Un acuerdo en la Asamblea Nacional, Así es, por ejemplo, que está frente a sufriendo eso. los venezolanos afuera, donde, bueno, nos culpan de todo, porque este señor Vizcarra, que por cierto, la crisis es muy compleja, porque es una crisis de poderes. Vizcarra, que es un populista, él comienza a hablar más de los venezolanos cuando ve que en las encuestas que el pueblo peruano, después de lo del tren de Aragua, comenzó a decir que es un recurso de los gobiernos también, Kiko, fíjate, los gobiernos, los de aquí, los de allá, utilizan factores externos, elementos de política externa para tratar de tapar sus errores, sus metidas de pata en política interna. Eso no es ninguna novedad. Apelan al chauvinismo, por ejemplo, temas limítrofes, apelan al discurso. Las Malvinas. Bueno, la retórica. Por ejemplo, aquí en Venezuela hemos visto mucho. ¿Cómo no? Este y otros gobiernos han sido expertos en apelar a temas de esta naturaleza para ocultar sus responsabilidades en temas concretos. Entonces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las sanciones, pero no me vengan con el cuento de que todos los problemas que tenemos en Venezuela son producto de las sanciones. Las sanciones agravan, pero tienen un origen. La diáspora, por ejemplo, en la xenofobia es un mal terrible, pero tiene un origen. La diáspora venezolana, porque sin la diáspora no habría material para ese elemento. Sin esta crisis no habría elemento para la xenofobia. Pero es que a nadie se le ocurre atribuir esta crisis espantosa que vivía el país a las sanciones. Pero sanciones claro que se le ocurre. No, ¿qué es lo que pasa? Las sanciones se aplican. Primero, quien aplica sanciones sabe que van a tener un efecto. Tú no aplicas unas sanciones para que no pase nada, o simplemente... Ahora, ese efecto que va a tener, no es que va a generar una crisis, sino que va a agravar... Crisis preexistente. Claro, y agravar la posibilidad de respuesta frente a la crisis. Y entonces genera
como decía Kiko, no directamente, no está escrito, estas sanciones tienen que ver con esta empresa que no comercialice más sus productos en Venezuela, esto tiene que ver con el banco tal que no abra cuenta, no, sino que simplemente colateralmente la aplicación de sanciones tiene ese tipo de... Claro, y las empresas comienzan a cuidarse. Claro, cada empresa que está afuera empieza a cuidarse. El factor de confianza, que te dice, no, yo no estoy sancionado, pero mira, hay otro banco que fue sancionado y en este caso también puede ser... Bueno, lo del BOD, que el TCJ sale a defender a los ahorristas del Banco Orinoco porque entiende que la agresión contra el Banco Orinoco, la intervención en Curazao, que el banco cerró porque los accionistas lo cerraron debido a las presiones, comenzó un pugilato porque puede ver en eso expresiones de las sanciones, que empiece una campaña al sector financiero que lo vuelva añicos. Bueno, tienen eso que está ocurriendo con los vuelos, por ejemplo, ¿no? Las personas que se quedan en los aeropuertos, no, y en todas partes, en España, en todas partes, es una dificultad gravísima. Ahora, pero fíjate, no se dijo en las sanciones, el efecto va a ser este. No, porque también viene la libre interpretación. Claro, pero es que se hace, las sanciones son, como que se ha aplicado, se dice mucho, como el tiro de gracia, cuando se habla, por ejemplo. Pero no han tumbado a nadie, en ningún lugar. No. La otra enseñanza es que no han tumbado y más bien han sido el factor que ha prolongado porque da elementos discursivos para que los gobiernos justifiquen lo que está pasando. Pero y eso no es nada nuevo. Pero quería plantear un tema, Manuel Felipe Kiko. Eso está más que comprobado, ¿no?, en el mundo. Fíjate, hay un tema y tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, el juicio político a Trump. ¿En qué medida, en medio de una campaña electoral en los Estados Unidos, ese juicio puede avanzar con éxito? ¿Y en qué medida el tema Venezuela pueda tomar o no relieve en la política norteamericana en esa coyuntura? Eso también es bueno analizarlo porque buen tema. Es un tema Mira, tú sabes delicado, que a Sanders le dio una cosa, una enfermedad al hospitalizar. Un tema cardíaco. Estaba así, le dio eso. Pero Trump señaló que si había juicio, porque es posible, porque los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Aunque no va a pasar en el Senado, ¿no? Pero él dijo así, si hay juicio hay guerra civil. Tremenda advertencia, señor Trump. Pero el señor Bolton, por cierto, apareció declarando en estos días, mientras no se vaya Maduro no hay ni elecciones ni nada que buscar. Pero ya el señor Bolton está afuera, le sacaron tarjeta roja y sigue fregando, chico. Bueno, uno no sabe si está definitivamente fuera de juego. Son factores que están allí. Igual que aquí, por ejemplo, con el tema de la negociación. Lo votaron por un Twitter, Vladimir. Claro, así es, pero bueno, aquí han votado ministros. ¿Por Twitter? Bueno, los han votado y los han retomado. Han votado Chávez Pinel. Y claro, vale. Hay funcionarios que hoy tienen mucho relevo en el gobierno que en el pasado fueron votados por Chávez. Bueno, y eso no tiene ninguna, no tiene nada de particular. Alejandro Hitcher lo tuve Lo que pasa es que el estilo de Trump es otro. El estilo de Trump es otro. Claro. No es que los destituye, es que los vota mediante un Twitter y además los insulta. Sí. Le dice, usted no sirve para nada. Sí. Pero Bolton dijo, no, yo le había mandado una carta renunciando. Pero, claro, después tuvieron que corregir porque la gente pensó que Bolton era el duro y Trump era el débil. Después Trump dijo, no, yo soy muy fuerte. Pero, digo que más bien era que lo contenía con respecto al caso de Venezuela. Es mentira. Pero fíjate, hay otro tema. Tú estabas hablando del G4, etcétera, ¿no? El destino de la negociación. Por fin, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quiere que continúe Oslo o que no continúe esa iniciativa de Oslo. Es decir, la reunión de Barbados. Por ejemplo, él había dicho hace unos días que se acabó la habladera, que ya no creían más en la habladera. Pero en el pasado también hemos visto eso. Y entonces eso pasa por una discusión en el G4. ¿Cuál es la vida del G4 de cara a una posible convocatoria de elecciones? ¿Se mantendrá la unidad del G4 en torno a ir o no a elecciones? Por ejemplo, ¿se dividirá el G4? ¿Pasará a G3 o G2? Mándalo para el corte. Y la música es para el corte. Cosa, pues. ¿Cuál es la música el corte. de tu serie favorita, de Drácula? No. Ese es Batman, chicos. Vamos a la pausa, ya venimos. Contraste y controversia.